¿Doric o Doris? ¿Cómo te digo? Doric. Doric. Sí, esa es mi marca. Esa es tu marca personal. Esa es mi marca personal. O sea que a mí me deberían decir gente que hace cine o Mauro gente que hace cine. ¿Cómo es eso? ¿Qué recomiendas tú? Pues depende de lo que tú quieras transmitir, ¿no? Depende de la historia que quieres que hagan de ti. Yo no digo que me llamen Mauro. La gente terminó llamándome Mauro, pero yo siempre me presento como Mauricio. Ah, sí. Pues yo en tus podcasts, cada vez que escuchaba, porque no sabía si decirte por primeras veces Sí. Mauricio, pues por la falta de confianza, Sí. digámoslo así. Pero entonces les habla Mauro, tal. Entonces yo dije, bueno, es su marca personal. Esa terminó siendo la marca. Doric, nosotros nos conocimos en el Fixi. Tú me paraste, yo iba caminando y me saludaste. Y fue para mí muy chévere porque me dijiste que escuchabas el podcast desde hace mucho rato y que te había servido para muchas cosas. Y ahí yo me acuerdo de algo que le digo a mis estudiantes, sobre todo los que producen audio y producen podcast, y les digo, el día que los salude a alguien, diferente a su papá, a su mamá, a sus amigos, a sus primos, a su novia, ese día ustedes dicen, oiga, no necesariamente soy famoso, pero ese día con pruebas de que lo estás logrando, con pruebas de que tu contenido está llegando a más gente. Y ese día que nos encontramos yo dije, lo estoy logrando. Doric, bienvenida a Gente que Hace Cine. Muchas gracias, fue de hecho muy positivo y muy inspirador poder encontrarte más en ese festival, porque pues digamos que cuando te descubrí representaste una fuente de información maravillosa para todo este trabajo que nos tiene hoy aquí. ¿Cómo llegaste a Gente que Hace Cine? Esa historia me llama la atención. Pues fíjate que pues estaba justamente como en la investigación de reconocer un poco más conocer más voces del cine, y entonces me puse a buscar información, y digamos que voy a tocar un tema de alguna manera álgido, que es la muerte de Jaime Osorio, que me marcó profundamente, o sea, porque era un hombre como tan misterioso, talentoso, atractivo como en su manera de ser. Entonces cuando comencé a investigar de él, como a encontrar qué había pasado, qué noticias había, me encontré con tu conferencia. Entonces, una conferencia que le hiciste en Congo, con público. Sí, fue un podcast en vivo con público. Sí, él estaba hablando como de su experiencia de productor y fue maravilloso, digamos, que tu abordaje, cómo comenzaste a crear una dinámica en donde él comenzó a contar incluso como de sus pensamientos íntimos acerca de lo que significaba ser director y todos sus retos y todo lo que había vivido y como sus guerras después de que regresaba del set. Entonces así llegué a ti. Recuerdo una cosa que él mencionaba en ese episodio y que se va a conectar mucho con esta conversación, y es que el lugar que menos le gustaba en el cine era rodar. Y Sí. era una cosa súper extraña, o sea, como un director que finalmente todo lo que haces para llegar al momento de dirigir, de actuar, es una cosa que asumía con mucha creatividad, pero lo estresaba mucho, le generaba muchas sensaciones conflictivas. Pues por lo menos eso es lo que nos comentaban en ese momento. Exacto, porque precisamente ese es el gran reto de esta industria, que casi todas las personas tenemos una sensibilidad, bien o mal, quienes llegamos al cine o a la industria audiovisual, tenemos una sensibilidad por la belleza, por el arte, pero eso no significa que también estemos preparados siempre para ir a confrontarnos con un montón de seres humanos para llevar a cabo esa obra de arte, ¿no? Por eso es llamado el séptimo arte, porque digamos que sale de tus entrañas, de tu corazón, de tus ideas, de un conversar, pero ya cuando tú tienes que estar enfrentado a un montón de humanidad, en donde tú tienes que lidiar con la personalidad de los otros, lo que quieren los otros, sus maneras propias, entonces como que también viene un conflicto muy fuerte, ¿no? Él decía muchas cosas de todo lo que le pasaba con los actores y cómo los llevaba al límite, pero también luego volvía a su casa y decía, Dios mío, no sé si hice bien, ¿no? En ese momento en que nos conocimos en Cartagena, tú estabas empezando a pensar en un proyecto relacionado con todo esto. Y últimamente uno te ve en los festivales y en los mercados con una camiseta que dice la película o la vida. ¿Qué te inspira a ti a crear un proyecto que nos permita prepararnos física, emocional, espiritualmente, incluso desde la alimentación, para crear? Que creo que es de eso de lo que se trata esta conversación. Sí, pues de hecho, digamos que la empresa surge el año pasado, le hice el lanzamiento acá espiritual en Los Ángeles en el marco del AFM.
y ya venía pues como yo trabajando en esto hace aproximadamente año y medio y digamos que toma forma en el BAM del año pasado cuando tengo una conversación con Jim Colmar, que él de alguna forma salimos a comer y comencé yo a contarle de mi vida, ¿no? Le dije, no, me dijo, bueno, ¿en qué andas? ¿No? Él es el seleccionador internacional de South by Southwest. Entonces yo le comencé a contar como conociéndonos porque nos habíamos hecho amigos en Cartagena en el anterior festival y comenzamos a conversar y me dijo, ¿tú en qué andas? Le conté un poco como de mi background, de mi profesión y esto, y le dije que sentía que parecía que me estuviera volviendo loca porque ahora quería hablar de salud, que no entendía por qué yo tenía que hablar de salud. ¿Y qué estabas haciendo en un mercado de cine hablando de salud o pensando Sí, en hablar o sea, de salud? o de biohacking, ¿no? Y tú dices que o sea, primero que todo me dijo, no, no estás loca, me dijo, estás más cuerda de lo que tú te puedes imaginar. Justamente en South by Southwest, eso es lo que ocurre. Nosotros hablamos de tecnología, de nuevas iniciativas, de cine, de música, pero digamos que es un resumen de lo que tú eres, o sea, el bienestar, la salud, el estado de los seres humanos está atravesando todas las industrias y justamente nosotros estamos emprendiendo con eso y digamos que él se convierte, como le digo yo, en el padrino de esto, como que me convenció de lo que yo estaba haciendo estaba bien. Y curioso que sea un seleccionador, un programador de películas, el que se dé cuenta de este tipo de cosas, no necesariamente una persona que está en set, pero es alguien que dice, por la carga emocional, por la carga de trabajo que hay algo que está complejo, ¿no? Un Uf, seleccionador o un programador de un festival, ¿cuántas películas se ve? no, O sea, es que y eso es es... un reto también a la salud, ¿no? Uno estar frente a una pantalla durante tanto tiempo, verse una cantidad de películas, los retos o las presiones de seleccionar una o no. No sé si hay presiones externas para meter una película en un festival, en una selección, en una programación, dirigir un equipo que vibre con él en esa selección. Y bueno, y creo que aquí estamos tocando, o sea, nunca se me había imaginado, nunca me ha pasado por la cabeza que alguien que está en teoría en un escritorio, mandando mails y seleccionando unas películas para un festival, podría estar pensando en su salud en relación con lo que hace. De hecho, digamos que él le da forma porque es una persona que para mí tenía mucha credibilidad y yo me hice amiga de él sin saber quién era. Mm, Fue tiempo después que supe con quién estaba hablando y digamos que no quiero tampoco como romper esa barrera de amistad e intimidad de lo que mm. él también me ha manifestado como de también de sus del conflicto también que significa hacer tantas cosas, estar viajando de un lugar a otro. Digamos que él confirma algo que estaba sucediendo ya en mi mente, porque tú me preguntabas que cómo había llegado a Mm. esto y es porque cuando yo comienzo yo soy muy sensible al ser humano, a darme cuenta, a ver más allá de lo evidente. Y comencé a darme cuenta en los rodajes en los que había participado. Yo participo, pues digamos que soy una pieza activa de un rental de equipos donde llega mucha gente. Digamos que no a montones que seamos pues como, sino sí llegan muchas personas, en especial como de proyectos que son pequeños. Y comencé a escuchar tantas historias y luego comenzaron a llegar medianos y un poquito más grandes o trabajábamos para coarrendar con otros rentals y comenzaron a llegar producciones más grandes y comencé a escuchar un montón de historias en mi propia, digamos, en mi propia casa también empezó a pasar la enfermedad por la presión, cirugías, estrés, angustia. Yo también comencé a impregnarme como de toda esa situación de desasosiego, se dice. Mm, sí. Sí, o sea, de no saber si vas a ganar una convocatoria, si va a haber trabajo, si no lo hay. Entonces comencé también a vivir eso y es cuando decido prepararme como coach en salud y nutrición, pero pensando en mi Ah, familia, ok. así en mí, en mis cercanos, en mi pareja, en mis padres que justamente andaban esos días con algunos síntomas de cosas que yo dije, no puedo seguir rezándole a la Virgen, con novenas no voy a hacer nada más que pues sí, irradiarles buena energía, pero necesito tomar acción y estudiar medicina ya es mucho, ¿no? 5 años, entonces encontré la posibilidad de hacer esto
Y cuando comencé a estudiar y comencé yo a aplicar todas estas cosas básicas del diario Primero en vivir, ti y en tu círculo sí, cercano. sí, y comencé a ver efectos, o sea, en mi vida, porque yo también me estaba deprimiendo, estaba preocupada, yo decía que yo qué estoy haciendo en este planeta, y comencé a hacer pequeñas acciones como por ejemplo darme cuenta que los colores de la comida, para mí eso me marcó. Los colores intensos de la comida, cómo tú puedes con una remolacha, una betabel que dicen en México, no sé, revolviéndola con cebolla morada, con espinacas, con todo, cómo puedes darte no solamente felicidad, si no tuvieras la capacidad de ver, pero cuando tú pruebas y tu cuerpo lo tiene dentro de ti, comienzas a sentirte mejor, cuando te das cuenta que tu entorno también afecta a tu vida, cuando te das cuenta lo que yo comentaba hace poco en la charla con Sapcine, que decía que la salud espiritual, por ejemplo, el hecho de pronto llamar a un viejo amigo por allá que hace rato de la infancia no veo y de pronto decirle, oiga, ¿qué hubo? ¿Se acuerda cuando estábamos en el colegio? O sea, como comenzar a encontrar esa idea de que pertenecemos a algo más grande, ¿no? A nuestro pasado, de recordar a nuestra niñez, de recordar cómo podemos comenzar a nutrirnos, y comencé a hacer conciencia de cuántas cosas, no solamente, la vida no solamente es esto, son muchas otras cosas que rodean nuestra vida, y entonces es por ahí que aparece Showbiz Therapy, que es Showbiz, el negocio del entretenimiento, ¿no? El negocio del espectáculo. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo en relación con que trabajas en un rental o que también participas de la producción y de las situaciones que tienen que ver con un rental, y tampoco se me había venido a la cabeza que un rental puede ser el receptáculo de una cantidad de emociones de otras producciones. Viene gente a reclamar equipo a unas horas inhumanas, viene a devolverlo a unas horas también súper inhumanas. Las personas que están en el rental también tienen situaciones emocionales fuertes a nivel de la calidad de los equipos, que los equipos estén bien, que no se dañen, que se entreguen bien para que otras producciones se puedan hacer. Pero hablando de empresas, en los últimos años todo este tema de habilidades blandas, habilidades socioemocionales, habilidades para la vida han sido muy comunes a nivel empresarial en general. Pero en el mundo del cine y en el audiovisual hay algo bien particular, y es que son empresas, en muchos casos, constituidas por 2 o 3 personas máximo, una de esas personas el contador, pero que son equipos que se vuelven mucho más grandes en momentos específicos y después probablemente no se vuelven a ver. Se arma una película, se arma una serie y traigo freelancers, traigo técnicos, traigo a veces otras pequeñas productoras, y se arma todo un equipo, una comunidad que también viene cargada con una cantidad de cosas emocionales, físicas. ¿Ese sería uno de los principales retos en lo tuyo, en lo que estás trabajando? De hecho, sí. Fíjate que para entender todo el tema de cuando empecé a asesorar el tema el montaje del rental, también me capacité en Congo como segunda de cámara. Ah, vea pues. Yo dije, tengo que entender si ahí arranca, o sea, si la cámara es la señorita, la reina del set, pues digamos que si quiero entender cómo funciona el rental, tengo que empezar por ahí, ¿no? Total. Y entré, hice la capacitación en Congo, ¿no? Que ya es grandote, es como una industria, y lo primero que me pasó, por ejemplo, fue que llegué entaconada a la clase. Y me dice Iván Susarini, que era el profe, me dice, ¿estás segura que vienes para el curso de segundo de tú cámara? estabas esperando ahí una clase teórica, ¿ok? Sí, pues digamos que era como ese, tú tienes que venirte cómoda, ojalá de negro, tenis, tal. Entonces comencé a entender inclusive como hasta eso, ¿no? O sea, desde lo básico. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, o sea, ¿qué tienes puesto? Inclusive, ¿qué tienes puesto para poder estar cómodo? Entonces, comencé como a entrar en ese mood, y ya después, cuando tú dices que somos a veces productoras pequeñas que vamos y nos juntamos, hace poco se me ocurrió algo, y es como hablando con personas, porque hablo con mucha gente del tema, y es como si llegaran y metieran en una olla un montón de maíz pira. Y tómala, tápala, y hasta que todo explote, que es la peli, o sea, el rodaje, ahí ya lo bajamos del fuego.
Entonces imagínate nosotros y a veces con nuestra familia, con nuestra mamá, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hermanos, a veces es tan compleja la convivencia. Imagínate cuando van y nos encierran a todos con un montón de situaciones, porque no solamente es la presión del rodaje, sino de la vida. Además porque pasa algo y es que solo tenemos esos días para que todo salga perfecto. Todo tiene que funcionar. Sí. La película además, se tiene que rodar. Nadie puede decir, no pudimos rodar esta película. Claro, o sea, lo hacemos o lo hacemos, o sea, o pagas, así de simple, o sea, o pagas porque finalmente nosotros en este país, y digamos que en Latinoamérica, no contamos con presupuestos hollywoodenses en donde nosotros, no te preocupes, se me enfermó el protagonista o el foto y entonces traemos a otra persona, o el protagonista le damos chance porque le pagamos $3 millones por eso, entonces vamos a parar y no pasa nada. Nosotros tenemos que sí o sí lograrlo porque aquí nadie hace el cine con dinero y fíjate que tú decías algo muy importante y es que esto se está teniendo en cuenta en muchísimas industrias y a nosotros el hecho de que nosotros hagamos arte tal vez a veces nos desvincula de la idea de que es un negocio. O sea, nadie hace camisetas como, digamos que desde mi conocimiento, nadie hace camisetas o vestidos para llegar y guardarlas. Y en el cine pasa muchísimo, que nosotros hacemos películas. Me contaba hace poco un amigo que participa a veces en el Festival de Villavicencio, que les llegaron 1,400 y pico de películas para ver. Y yo decía... Al Festival de Villavicencio. Sí, al de Villavicencio, que todavía es un bebé que claro. Están haciendo. Imagínate cuántas películas hay guardadas en los cajones. Entonces, si nosotros, o sea, digamos, ese reto creo que es de las cosas que más ha enfermado también a las personas, esa inestabilidad económica y ese llegar y juntarnos todos en un mismo lugar sin habernos conocido previamente, al menos saber cómo te llamas, o al menos con saber algo pequeño de ti, de tu vida personal. Sería en todas partes, generalmente en todas las industrias, primero hay una integración, ¿no? O sea, primero por lo menos te presentan y dicen... La convivencia de la empresa. Sí, o sea, por lo menos, oiga, sí, fulanito de tal, mire, él es esta persona, él hace tal cosa, tiene X experiencia, él hace esto, o sea, ella hace esto, él es tal, o a mí no me gusta esto. No hay una oportunidad nunca de manifestar quiénes somos. Cuando mencionas este tipo de temas en diferentes espacios, ¿cuál es el recibimiento de la gente? No sé, me imagino que habrá gente que se sorprende, gente que lo recibe muy bien, o gente en ciertos departamentos que dice, no, a nosotros no nos sirve esto, nosotros siempre trabajamos así, no lo necesitamos. ¿Cuál es el recibimiento? Fíjate que no hay una sola persona que no me haya dicho, en otras palabras, ay, bendito sea Dios, ¿no? Que es válido, que sí, es urgente. O sea, no, fíjate que ha sido increíble, pues porque digamos que yo te decía que, bueno, en Los Ángeles empecé. Y en Los Ángeles había un grupo de gente de Latinoamérica, de todas partes, Chile, España, Argentina, y comencé yo dije, tengo que lanzarme con gente de Colombia, a empezar a hablar. En España también comencé a hablar, a contarle a la gente, aquí también, en toda parte, en toda ocasión, oigan, estoy con esto, y a pesar de que al principio la gente como que no entiende, o dice, esta vieja va a hablar de salud mental, o qué es lo que está hablando, porque casi todos se van, tenemos entendido que ahorita nuestra fragilidad de la salud mental, pero es una cosa de todo. O sea, lo que pasa es que la salud mental es ya lo que estalló, ¿sí? Entonces por eso nos deprimimos, nos angustiamos, pero es un cúmulo de 1,000 cosas. Entonces ha sido muy buena la acogida ahora en el Festival de Cannes. De hecho, estuve en un almuerzo con la gente de la Comisión Fílmica de Inglaterra y con una reunión en ProColombia, con Proimágenes, que hizo con las personas de Canadá para conocernos y demás. Y fíjate que esas dos naciones recibieron con mucho gusto. De hecho, una persona de Canadá fue y habló a Claudia Triana, para decirle que necesitaba que yo fuera a un evento ya a Canadá, que porque en julio se hacía, y entonces quería que yo participara porque yo le podía aportar mucho a eso, y me contaba alguien que la conocía que lo que pasaba era que ella trabajaba con alineación de chakras Pues. antes de rodar, y que pues ya era como un viaje demasiado, o sea, como esotérico. ¿Cómo se hacían
como parte de la preparación del o que equipo, alineación de chakras. Wow. O que cuando las personas ya se sentían mal, que ella decía, bueno, un momento, alineación de chakras. Bueno, creo que fue también muy informal el comentario, puede que sea mucho más profundo. Pero no creas, sí, Sí. debe tener muchísimo sentido, debe Sí. tener muchísimo sentido. Sí, y la gente de Inglaterra con las que conversé, porque nos hicieron también esta rotación de mesas, en general, oye, qué interesante, qué interesante. Mi sensación personal es que al principio no entienden exactamente mi servicio, porque yo misma he tenido que ir escuchando para ir alineándolo, pero no hay una sola persona, desde distribuidores hasta técnicos, que no digan, oigan, nunca hemos hablado, he hablado con personas de otros rentals. En el BAM estoy hablando, por ejemplo, con la gente de HD y me decían, ay, oye, fíjate, ahora que nosotros tanto que hablamos de que las pausas activas y que los muchachos cargando todo el día la cámara o que equipos y cargue y cargue y cargue, pues digamos que ahí es en donde ocurren otras ayudas, que es lo que nos está haciendo daño también en la industria, que es para resistir, comenzamos a usar consumir otros energizantes, otro tipo de cosas que nos terminan haciendo un mal tremendo. Entonces ha sido muy positiva cuando he podido hacerme explicar. Estoy hablando con alguien de China, por ejemplo, que es también en Cannes, que me contaba que ellos tienen una escuela que funciona en China y Europa, en Francia. Entonces hablé con la persona como con la delegada de Francia y nos pusimos a hablar y ella me dijo, no, yo quiero participar, ponme en tu página web. Ay, no, yo quiero estar, no, a mí me fascina, tal. O sea, como hay una acogida. Es que son muchos frentes por los cuales toca atacar el tema de salud y bienestar. Y bueno, afortunadamente traigo a cuento aquí el ejercicio que están haciendo algunas plataformas que han formado hace no mucho, un par de años, particularmente aquí en Latinoamérica, personas especialistas en coordinación de intimidad, que son estas personas que están pendientes de las escenas íntimas con actores y actrices o de las defensas de inclusión, diferenciación, también el tema de respeto a la identidad de género, en fin. Y estos son pasos importantes. Quiero también traer a cuento la charla que diste en Sapcine Continuado, que espero que para el momento de la publicación de esta charla o de este episodio ya esté publicada también esa charla que diste. Y ahí tú hacías foco en varios temas y uno de esos es la alimentación. ¿Cómo nosotros podemos traer a la conversación de los sets, a la conversación de la industria, el tema de una adecuada alimentación? Recuerdo también, estoy trayendo muchas cosas al cuento, y es la conversación con una microfonista que me contaba que al tercer día de los rodajes siempre estaba vuelta a nada, hasta que descubrió que había algo en la alimentación del catering que le afectaba, independientemente de que pidiera menú vegetariano, menú carnívoro, lo que sea, siempre había un alimento hasta que lo descubrió que eso era la jodía el resto de los días de rodaje, que después del tercer día no podía continuar y le faltaban 20 todavía o más. ¿Cuán importante es este tema de la alimentación y cómo lo podemos traer a cuento en la industria y en la cotidianidad de la vida de los creadores y creadoras que están trabajando en el audiovisual? Pues mira que justamente es eso, yo generé una solución a un problema, porque digamos que todos hablamos del tema de la salud mental y que tenemos problemas y que todo está, que está por solucionarse, y entonces yo decía, ¿cómo yo puedo generar una solución a ese problema que existe? Es una necesidad latente, y lo que yo generé fue una solución a través de la nutrición. La nutrición es primaria y es secundaria, está fuera del plato y dentro de él. Lo que yo digamos que le ofrezco a la industria son soluciones y medidas cotidianas para que las personas se responsabilicen de su salud de forma integral. La salud es un todo. Claro, porque lo que yo haga ahí o sea, si tengo un rodaje absolutamente healthy desde la alimentación, de nada sirve si no he aplicado cosas antes o después. Claro. Ahí está lo jodido. No, y además de todo que hay gente que le hace falta el chicharroncito. Sí. Y el pancito y la gaseosa. Y el pancito, claro. Y una Coca-Cola. O sea, lo que pasa es que aquí no se trata de que nosotros nos volvamos como que creemos prohibiciones y nos imaginamos que comer saludable es solo comer lechugas, espinacas y tofu y esto, pero sí es saludable, por supuesto, pero también es saludable un día, como decía Jaime Osorio, que a él tuvo que suspender una de sus comidas favoritas. Eso me marcó y yo dije, ay, qué guayado no haber podido hablar con él y contarle esto, que él decía que él amaba el pollo frito.
ay, perdón, que amaba el pollo frito, ¿no? Que él amaba el pollo del Kentucky, creo, de hecho, no sé, y que se lo habían prohibido por su tratamiento de salud y que eso a él lo aniquilaba. O sea, como no poder comerse su pollito frito. Entonces, digamos que todos necesitamos algo que nos guste, que nos haga felices. Eso es salud, eso es nutrirte. Entonces, no se trata como de crear esquemas ni dietas, sino que también brindemos posibilidades. Sí, que brindemos posibilidades y que nosotros entendamos que nutrirnos está fuera del plato, como te decía, y que hay una rodaja que se llama el círculo de la vida, que incluye 12 aspectos que nosotros debemos balancear. Es tan importante comer rico, porque no, eso, comer rico, como también de pronto tener una conversación con un amigo, o de pronto descansar y no hacer un pepino y acostarse uno en la cama y ver por la ventana, o acostarse en el prado y sencillamente ver las estrellas y no hacer nada. O quizá un día darte un rato de creatividad, porque tú puedes ser creativo de mil maneras. Puedes ser creativo cocinando, puedes ser creativo pintando, puedes ser creativo arreglando el carro, la moto, sí, puedes ser creativo de mil maneras. Entonces, digamos que es darnos cuenta que nosotros podemos nutrirnos de todas las formas para que antes de que lleguemos a un rodaje, durante el rodaje y después del rodaje, sepamos que nosotros, si nos dedicamos a un oficio tan especial, podamos prepararnos. Yo daba también el ejemplo, y lo he usado mucho, que conocí en un avión viniendo de Los Ángeles a un médico aeroespacial. Yo dije, aeroespacial, y yo decía, primero explícame qué es eso. Y me decía, nosotros somos las personas que, digamos, un médico aeroespacial es la persona que prepara no solamente, porque después de nuestra conversación nos dimos cuenta que no era solamente para las naves espaciales, sino aeroespacial, depende de un espacio delimitado, como el espacio en donde una persona tiene que trabajar con ciertas condiciones específicas, pero que lo que más trabajaban ellos eran las naves espaciales y los barcos, cuando se iban a largas distancias al océano o al espacio. Entonces ellos preparaban a la gente para que durante esas misiones ellos pudieran estar saludables en todo. Imagínate, se escapan literalmente del planeta, se van del planeta a hacer algo que tienen que cumplir una misión, pero si están tristes, si no dejaron solucionada su vida, si tenían problemas con un hijo, consigo mismos, si tenían en renta una casa y se la pidieron 2 días antes de salir, o sea, no pueden irse así. Y decía él que habían descubierto que la gente sucumbía a problemas mentales y físicos a partir de sus emociones y de su espíritu, porque se desconectaban de su propósito. Eso es el espíritu, cuando tú tienes un propósito, cuando no solamente que pertenezcas a algo más grande, sino un propósito, se desconectaban y comenzaban a sucumbir a problemas físicos y mentales. Entonces, digamos que nosotros también, si sabemos que estamos en un oficio tan especial, no podemos esperar que el productor sea omnipotente para lograrlo todo. O sea, ¿cómo no? Si los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros, y el productor es una persona que tiene una carga terrible, porque es que él empieza 1 año o 2 años antes, depende de la película, para hacer todo. Empieza, tiene que conseguir a todo el personal, tiene que darles de comer, tiene que conseguir los equipos, estar pendientes de locaciones, así tenga su equipo. Es una persona sobre la que recae toda la responsabilidad, pagar, y si además de todo fueron convocatorias, llena cosas para enviarle a la gente para que sepa que estás invirtiendo el dinero. Prepararse para que de las 20 que mandó salga solo una o ninguna. La post, y luego también ir a venderla, conseguirle mercados. O sea, es una persona que tiene mucha presión. Entonces no podemos esperar que él sea el que solucione toda mi vida. Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad y con soluciones simples y cotidianas. Aquí no se trata de que la industria ahora va a tener que sacar un presupuesto, porque ese es otro problema, que pensamos que es con dinero que se soluciona todo. Y claro que sí se soluciona, porque es lindo el dinero y hay que quererlo para que venga a nuestra vida, pero digamos que no necesariamente necesitamos ir a invertir para que nosotros nos sintamos mejor. De todos los roles de la industria y, digamos, de la producción, has mencionado mucho al productor o la productora. Y bueno, y efectivamente, el productor está pendiente del proyecto y de la obra desde su inicio, desde que apenas es una idea, desde la gestación, el desarrollo, la proyección o la exhibición y la distribución. Así que es un largo camino de estrés, de emociones, de presión que puede tener un productor. ¿Sería ese el rol que necesita más atención
o el que deberíamos enfocarnos más, o definitivamente hay otros roles, o definitivamente todos deberíamos meternos en este cuento y trabajarlo de manera sistemática? ¿Qué piensas ahí? Todos. Creo que para que nosotros podamos generar bienestar general, de las primeras personas que nos tenemos que ocupar es de nosotros mismos. Si yo quiero ayudarte a ti, si yo convivo contigo, bien sea en mi vida personal, en mi vida de trabajo, si yo verdaderamente te quiero ayudar, la mejor ayuda que te puedo dar es estando bien yo misma. Entonces, claro que sí, el productor necesita también entender que él tiene otra vida alterna además de esto. O sea, él tiene una vida en donde tendrá muchas cosas personales y tendrá familia, pareja, oficios, casa, camas que tender o lo que tú quieras que haga, pero también, así como la persona que a veces uno dice, la que está haciendo aseo, que de pronto nadie la determina, por allá cuando se encuentra con alguien y le dicen, como quiera que se llame, ay, por favor ayúdeme aquí a recoger este papel o por aquí hay unos vasos, pero desde esa persona hasta la cabeza o los artistas algún día usaron una expresión que me encantó, que el cine era hecho por dreamers y por mercenarios, ¿no? Mercenarios porque la gente que va con toda, ¿no? O sea, lo hacemos y ¡prum! Se acabó y se fueron. No, pues claro, nos pagan por cumplir algo y claro, listo, que la palabra mercenario de hecho está ahora mal entendida porque era algo que se usaba antes para que las personas, eran personas que no tenían nada que perder, iban a lograr lo que se les propusiera, eran personas tremendamente efectivas, solo que ahora lo asociamos solo con otras cosas, sí, con asesinatos o con eso, pero no, o sea, digamos, son personas que van y logran lo que tienen que hacer, súper efectivas y se van, y los dreamers son los del arte, la foto, que todo quede lindo, todos los de arte, o sea, que quede todo muy lindo. O los que a pesar de que ya se van, esos mercenarios siguen con el proyecto. Claro, no, entonces, exactamente, pero entonces somos todos, porque imagínate, por ejemplo, los chicos, los asistentes de equipos, todo lo que traen, arte, mira, conozco diferentes casos en donde la gente de arte literalmente se estalla. ¿Por qué? Imagínate que tú vienes y alquilas esta casa y tú tienes acá tu casa perfecta en este momento, este estudio, y necesitamos que el estudio sea de otra persona. Entonces venimos y tomamos foto de cada punto y entonces para que todo nos quede perfecto. Luego lo transformamos para que se vuelva el lugar del actor y luego tenemos que volver a pintar y volver a ponerte cada cuadrito donde estaba. Imagínate, de trasteo todos los días, si son 30 locaciones, si fuera en un estudio como en Hollywood, tú dices, ok, o sea, no es fácil, pero es menos complejo. La gente de arte sufre también muchísimo y por eso también tienen tantos conflictos. O sea, conozco de primera mano, pero también de segunda, de tercera, de cuarta, donde la gente de arte, de hecho, a veces se les sale de las manos ciertas circunstancias porque viven en un agotamiento muy fuerte. Entonces, todo para decir que todos lo necesitamos. O la script que está sentada, pues también, porque la pobre está ahí literalmente sembrada en una silla y no puede de alguna forma como socializar. O sea, todos necesitamos, todos lo necesitamos, porque a pesar de que seamos amigos, ahí la relación es profesional. Y eso de lo que necesitamos, ¿se puede hacer en rodaje o ya es muy tarde? Debió haberse hecho antes. En rodaje debe haber espacios para parar, para trabajar en eso, para trabajar con la necesidad de cada uno. ¿Se puede hacer o definitivamente las dinámicas no nos dan para eso? Es un reto, ¿no? Es un reto y yo pienso que sería ideal que fuese antes, porque como decíamos hace un rato, como empezamos la conversación, imagínate tú ya después de que estás encerrado en un espacio, literalmente en un reality show, pero haciendo peli. O sea, ¿por qué un reality show causa tanta sensación? Porque el conflicto y la convivencia terminan, o sea, todo ese juntar un montón de desconocidos tiene su espectáculo. Entonces puede que estemos viviendo un pequeño reality show que nos hemos perdido de grabar. Sí. Sí, porque tal vez seríamos más famosos con los reality shows del detrás de cámaras. Claro, se pueden hacer unos maravillosos. Ocurren cosas de película, literalmente. O sea, entonces digamos que pienso que sí hay que abordar eso antes, sería ideal. Y
y quizá durante el rodaje encontrar pequeños espacios. Por ejemplo, el día, si nosotros vamos a salir el sábado ya de descanso, tenemos el lunes de descanso o el martes de descanso, sería ideal que, por ejemplo, el sábado, el día anterior, se encontrara un espacio en donde la comida final fuera convivir. ¿Sí? Fuera, ay, desahoguémonos todos aquí y no que se vayan cargados, ¿no? De pronto una comida rica y me voy a inventar algo, ¿no? En donde vamos a poner malvaviscos todos y vamos a hacer unos malvaviscos porque trajimos una ollita de fondue o lo que tú quieras y nos hicimos un fogoncito para poder hacer malvaviscos. O que vamos a hacer unos pinchos, pero entonces fulanito le pone las verduras y parecen cosas tan sencillamente simples, pero que pueden significar un alivio también para el alma, en donde la gente diga... Somos seres humanos reales y quizá no necesariamente tenemos que ir a embriagarnos porque eso es otra cosa que pasa, ¿no? Hay un éxtasis, la dopamina sube tanto porque como es arte que queremos mantener la dopamina. Te voy a contar un dato que me acabo de recordar. Hay un estudio que se hizo, es que no me quiero equivocar si fue Inglaterra o España, creo que fue Inglaterra, que hicieron un estudio y que ya se ha venido replicando en donde la gente que canta, por ejemplo, que también son artistas, o sea, que es gente sensible al arte, tiene 25 años menos de posibilidad de vivir que cualquier otro ser humano. ¿Te imaginas? Es precisamente, imagínate que el nervio vago, se activa cuando nosotros cantamos, que tú debes saber mucho de él porque manejas tu voz, tiene parte del sistema nervioso. La gente cuando canta, imagínate en conciertos, bien sea pequeños o multitudinarios, comienzan a tener un nivel de dopamina, comienza a subir la dopamina y cuando tú sales de ahí, de esos conciertos o de esos lugares, tú no quieres bajar de esa felicidad que tienes, entonces necesitas algo para mantenerlo, entonces acudimos a sustancias psicoactivas o quizá un traguito o lo que tú quieras para poder flotar en ese nivel y comenzamos a desgastarnos. Entonces puede que a nosotros también nos esté pasando lo mismo, que salimos de un rodaje y digamos, wow, porque no siempre la cosa es mala, ¿no? Decimos, esto está muy chévere, caminamos y celebramos y seguimos como en esta euforia que significa haber logrado todo lo que logramos, pero comenzamos a flaquear precisamente por no hablar de esto. O sea, hay que hablarlo para que no sea como algo prohibido y que si lo vamos a hacer, también sea listo. Hoy, mañana descansamos, pero de verdad descansa, duerme. Sí, y hay un tema que de pronto nos ha quedado siempre en la mente y en el espíritu de rodar, por ejemplo, y tenemos que ser fuertes, tenemos que ser casi que invencibles, no nos podemos quebrar. Bueno, y eso no es del todo cierto. Si bien necesitamos unos niveles de energía grandísimos para poder aguantar y resistir lo que significa hacer una película o cualquier producción audiovisual, pues también chévere que en la industria traigamos temas como la vulnerabilidad como una fortaleza. Podemos no estar bien siempre, podemos no estar al 100 siempre y podríamos llamar apoyos de otros lados para trabajar en equipo mejor, pero reconocer eso sería un gran avance. Hay otro tema que mencionaste en la charla de Sapcine y lo mencionaste al principio del episodio, no quisiera que se nos pase por alto, lo pasamos derecho, pero la idea es hacer esta pregunta y es el biohacking. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Y cómo estás trayendo eso o cómo crees que se lo puede servir a la industria? Sí, pues fíjate que llegué ahí fue cuando me apasioné con esto porque me identifiqué mucho, pues porque soy diseñadora de moda desde antes. ¿Tú primero fuiste diseñadora de moda? Sí, primero fui diseñadora de modas, ya luego estudié negocios y bueno, antes estudié también una maestría de imagen pública, política, o sea, he sido como muy inquieta mentalmente y siempre he ido detrás de lo que me interesa aprender, por eso de alguna forma también puedo entender esta industria como negocio y de forma integral, ¿no? Porque digamos que la moda es un modo de hacer las cosas y las tendencias de moda marcan todas las industrias, por eso ahora estamos hablando de sostenibilidad, por eso ahora estamos hablando de la no discriminación. ¿Por qué? Porque hay tendencias que surgen, que hay gente que está investigando y que son necesarias también, ¿no? Claro, totalmente. Y que dejen de ser moda y que se queden instauradas. Exactamente, obviamente. Se convierten también como en algo que viene para quedarse, ¿no? Hay cosas que vienen para quedarse. El jean vino y se quedó, entonces hay cosas que tendrán que venir a quedarse, ¿no? La sostenibilidad y el reconocimiento de
las otras personas. Total, como seres humanos independientes. De las otras, no, de todos nosotros, quiero Sí, decir. sí, exactamente. Y bueno, entonces digamos que ahí en el tema del biohacking, como ya son accesorios también, a ver, el biohacking como tal es, cuando tú hablas de hackear, nosotros conocemos el término hacker o hackear en el tema de sistemas, sí, que es acceder ilegalmente a una función que tiene, a una función, a una información en el sistema. Pero quien lo hace es porque lo conoce de manera profunda. Exacto. Entonces hackear es conocerme muy bien a mí y intentar sanar desde adentro, ¿no? Sí, total. De hecho, pero fíjate que tiene una ventaja de que no es tan hay cosas que no son tan estrictas. Hay unas que sí necesitamos conocer a profundidad, pero de pronto tú puedes acceder a tu sistema de una manera más sencilla. Entonces, digamos que esto de hackear el cuerpo existe hace centenares de años. Solo que nosotros no conocíamos el término como biohacking o biohacking. Entonces, por ejemplo, en Oriente hay monjes en Japón que van y se bañan con agua helada, la más helada de todas, y suben y bajan, y esa es su meditación, subir y bajar para caer, resistir el agua, o van y meditan durante horas y horas en la nieve. ¿Para qué? Para resistir, a partir de la concentración. Entonces, ¿qué están haciendo? Afectando su organismo. Pero entonces, digamos que eso es súper ancestral. Y no quiero entrar en cosas psicodélicas porque también por eso hay que ser muy cuidadosa con esto para poder hablar de cosas. Es un mundo súper apasionante, o sea, puedes hacer 1000 cosas a la vez. Pero bueno, esto como complemento, digamos que llego a través de la nutrición al biohacking porque tú te puedes hackear el cuerpo a partir de los alimentos. Claro. Tú puedes afectar tu cerebro literalmente con lo que comes. Sí. Sí, o sea, todo lo que tú comas puede llegar a beneficiar tu cerebro o a dañarlo. Y el intestino es otro cerebro. Sí, es el segundo cerebro, ¿no? Eso lo dijo el padre de la medicina, Hipócrates, o sea, hace muchos años, solo que nosotros nos descuidamos a veces y nos educamos como a medias sin entender que nuestro oficio y nuestro cuerpo están conectadísimos y podríamos pasarla más sabroso si fuéramos conscientes de eso. Entonces, volviendo al biohacking, tú puedes biohackear tu cuerpo a partir de un estímulo externo. Entonces, aquí ya no es como ir a acceder profundamente al organismo, sino a partir de un dispositivo externo, cómo puedes afectar tu sistema interno. Has visto que, por ejemplo, los papás mal hacen, pero a veces lo logran, que a un niño le da un hijo de mi chica berrinche, o sea, literalmente a llorar, y van y le abren la ducha y ¡pum! Queda el niño despierto, que eso no es una práctica que yo recomiende porque eso no se hace, sí. Eso no se hace, pero digamos eso lo biohackean, claro. No, que eso no se hace, vuelvo y repito, pero sí tú como a partir de un estímulo externo reaccionas. O por ejemplo, hay otro ejercicio que es de ansiedad, que dicen cuando tú te sientas ansioso, que es como ese deseo del futuro que no ha pasado, agarra una cubeta de hielo con agua helada y mete las manos ahí durante un segundo, porque ese contacto con algo externo, ¡fum!, me hace volver a la realidad. Te hace estar en el presente y no adelante. Exactamente. O échate agua helada. A veces que uno está estresado y uno se echa agua y comienza a suceder. Entonces, parece muy científico, pero no lo es. Lo del término biohacking. Entonces, tú puedes hacer esas pequeñas prácticas o, por ejemplo, ir y quitarte los zapatos y caminar por el prado, por la arena, por el piso. Hay gente que lo hace con brasas calientes o hay gente que lo hace con puntillas, pero ya están mucho más elevados mentalmente, que es cuando tú dices, te tienes que conocer ya muy bien y tienes que saber qué efecto tiene eso en ti. Si tienes tú un proyecto de terapia o showbiz therapy, la mejor manera de probarlo es en tus propios proyectos. Claro. ¿Sí o no? Sí. E hiciste un proyecto que fue ganador de Mintic, una serie que se llama Las Lecciones. Las Lecciones. Ese proyecto fue una lección para probar esto, ¿no? Literalmente. Cuéntame qué experiencias tuviste que tú dijiste definitivamente en los rodajes tenemos una necesidad de aplicar este tipo de técnicas que nos permitan llevar de mejor manera nuestras emociones, nuestro trabajo en equipo y pues que todo salga bien. Sí, de hecho, ese es el origen para que yo de alguna forma me capacite en todo esto, porque cometí
digamos que esa serie fue un éxito para lo que fue hecha, que es para pasar en todos los canales de televisión pública que está disponible. Logramos que apenas la cerráramos, pasara en los 10 y 11, porque había una colita de los que tienen doble Eureka, por ejemplo, que es de Canal 13, o Tro, que también tiene otro virtual, y lo pasaron en todos los canales. O sea, fue un éxito a nivel de producción para lo que fue hecha. O sea, cuando uno dice, chévere tener una serie, claro, en plataformas grandes, pero finalmente la televisión nacional para eso fue hecha. Es buenísimo, sí, o sea, para eso fue hecha. Entonces nosotros siempre decimos con el director, esto fue un éxito como tal, ¿sí? Claro. O sea, para lo que fue hecha lo logramos. En mayo apenas salió, como quedó. Tuvimos que pasar precisamente por situaciones del rodaje, la historia se convirtió en una historia de mamás. Entonces fue como una bomba para mayo. Todos los canales lo pasaron. Fue elegida como dentro de 5 proyectos de todos, el Mintic lo elige como la primera que salió. Entonces, digamos, la satisfacción personal fue un alivio, porque precisamente nosotros tuvimos tantas lecciones. Yo como productora, porque fui la productora, tuve tantas lecciones, muchos aciertos en muchísimas cosas, pero también desaciertos por humanidad. Digamos que fallé en muchas cosas que me hubiera gustado que salieran mejor, y considero que esa fue la semilla, porque ahí todavía no me había capacitado. Después de esa serie entendí que mi vida no podía ser entregada a eso. Claro, porque este tipo de convocatorias te lo entregan, hablábamos fuera de cámaras. Sí. En mayo te dicen ganaste. Sí. Y en ese momento solamente hay 2 capítulos. Hay 2 capítulos, lo ganas con 2 capítulos. Luego escribes los otros 4. Y de ahí vienen 4 semanas de, preproducción y producción, y luego la post, y consigue 32 locaciones en donde tienes centros comerciales, donde tienes salas de cine. Teníamos una iglesia que la tuvimos que quitar, o sea, claro, 32. Que cuando escriben los 2 episodios no están pensando en todo. O sea, uno ya tiene la idea general, digamos, como que la sinopsis de lo que viene, pero una cosa es escribir la sinopsis y escribir los guiones completos, ¿no? Y, o sea, tienes que reconsiderar muchas cosas. Entonces es un sitio, esa fue la olla de palomas de maíz, literalmente, en donde metimos pam, 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 a la velocidad de la luz, porque lo logramos o pagamos. Hay una póliza costosísima que si tú no cumples con el proyecto, literalmente pagas otra millonada. Entonces, te lo adjudican en mayo y después vienen... junio para hacer la postproducción, la preproducción. Los guiones, y empezar con a conseguir las personas, ¿no? Porque no siempre la gente está disponible. Nosotros no somos un montón de personas. Puede que tú tengas un equipo más o menos consolidado, pero si están rodando, o sea, tú no puedes contar con la gente que siempre estás pensando. Entonces tienes que conseguir a toda esta gente. Nosotros, yo tenía la cuenta de cuántos empleos generamos. No quiero decir mentiras, pero fue asombroso, digamos, de toda la gente, incluyendo desde las personas que nos sirvieron de guardias de seguridad, a la gente que le pagamos en locaciones, a toda la gente, todo lo de catering y demás. Digamos que ahí empecemos. Tuve un acierto con catering. Me di el lujo de tener a uno de los chefs de la Reina del Sur, que era Tino, que lo adoré porque él era un hombre súper pro. O sea, él era súper profesional con todo lo que hacía, y la comida era deliciosa. Digamos que tuvimos por ahí 2-3 días en donde por ahí se quejaron porque no iba él, y entonces mandaron todo en desechables, y llegó un poco fría, entonces no les gustó, pero fue como dentro de 30 días casi de rodaje. Él nos atendió divinamente, él se aparecía en el set con su tetera, nos llevaba café o nos llevaba agüita, o siempre estaba como súper pendiente. La comida fue un acierto. Hice otra, pero para terminarlo del tema del proceso, ¿no? Para que no se nos escape, y vuelvo luego a los aciertos y los desaciertos, y es, tú juntas a toda la gente, ¿no? Juntas a toda la gente, ruedas durante 28 días, era el rodaje nuestro, y luego después tienes que postproducción, y en septiembre tienes que entregar los 6 capítulos, o sea... Que suma más o menos 2 películas en menos de 4 semanas. O sea, es un reto tremendo, no solamente para mí como productora o para el director, porque en este caso trabajamos muy en equipo, sino para toda la gente. No nos conocemos. Esto lo empezamos hablando al principio de la conversación. No nos conocemos, y poder lidiar con caracteres que no sabes cómo estalla, no sabes cuándo está de mal genio, no sabes si esta persona es muy amable. En mi caso, yo suelo ser muy amable porque es como mi bandera también. Yo soy muy cortés porque adoro la cortesía. Es gratis, es fácil, hace sentir bien a la gente. Puede que te digan,
esta vieja pues como que es demasiado querida, pero yo prefiero eso a que digan qué mujer tan petulante. O sea, que es mi parte de mi marca personal. Amo la cortesía y las buenas maneras, entonces lo disfruto mucho. Entonces, pero cuando yo también estoy bajo presión, pues es comandando, ¿no? O sea, es comandando, entonces cómo tú puedes transformarte. Y eso que yo tenía un ejercicio muy sencillo que era a todos decirles: cuando estamos en el trabajo, yo soy una persona muy amable, pero cuando estoy comandando no se me van a poner tristes, ¿sí? Porque puede que yo sea como, es a lo que vinimos porque estamos logrando algo. Y hay un ejercicio muy valioso que también hacía con mi gente cercana de producción, que era: ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué traes hoy encima? ¿Qué te pasó en la mañana? Cuando podíamos. Es súper importante. Sí, o sea, ay, se me quemó la olla y entonces no sé qué. Estaba grabando un video y no le puse rec. Por ejemplo. Sí, o sea, que son cosas que te pueden trastornar por un rato y tú ya dices: ay, bueno, por lo menos aquí lo dialogué y todos hicimos ¡ah! Y ya. Sí, y entonces ya arrancamos nuestro día de trabajo y dejamos todo lo que nos pasó, el perro se me escapó de la casa, lo que sea, ¿sí? O sea, entonces soltamos como y que todos todo en el equipo sepamos que alguien viene con eso. Esa carga, sí. Y que va a dar su 100 con No, lo que tiene. No, si yo te que a lo mejor ese no es el mismo 100 de otros días, pero que por lo menos... Y también hay un límite para también ayudar a la gente y ser compasivos, ¿no? Porque si yo te contara tantas cosas que ocurrieron, que tú dices, ¿esto qué es? O sea, solo entiendo que yo viví eso para estar hoy aquí contigo. ¿Y qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Y qué cosas empezaste tú ya a traer de esta mentalidad de terapia para la industria? Sí, como yo te contaba que adoro lo de las buenas maneras y me he capacitado mucho en protocolo político, diplomático, siempre me ha llamado la atención como el bienestar, el bien tratar, el bien ser. Entonces yo comencé, por ejemplo, eso, con lo de la comida. Para mí era indispensable que la gente comiera rico. Sí, o sea, que comiera rico y que se sintiera bien, y en eso tuve éxito. Tenía un par de vegetarianos, les preguntaba: ¿qué te gusta? ¿La hamburguesa de lentejas? ¿Qué quieres, tofu? O eso, y trataba como de tenerles cositas siempre, no solamente café, porque el café también nos pone como motos. Y a veces ese es un paliativo porque es tan rico a veces, entonces también nos pone mal. Entonces teníamos otras posibilidades y variarles, ¿no? Variarles la comida. Ahí fue un buen acierto, pero desde mi conocimiento de protocolo, no desde la nutrición todavía, porque yo no sabía todo esto aún. Y otro fue como un espacio de lounge en donde en las locaciones que podíamos, les dábamos de las personas de arte, andábamos con un tapete y cojines para que la gente, cuando tuviera momentos de descanso, fueran y descansaran. ¿Sí? Y desaciertos hubo tantos, Mauro. Me castigué tanto, precisamente porque yo pensé que estábamos preparados para estas atenciones, pero no estamos preparados. Por eso te digo que también debe haber una medida en la producción, porque a veces también por ser demasiado queridos con la gente también, como no está acostumbrada, se confunden de alguna manera la cortesía con otra palabra que no quiero mencionar acá. Hay que dibujar una línea, por eso insisto tanto. Nosotros en los rodajes, a pesar de que tengamos cercanía, que nos conozcamos de hace mucho tiempo, el trato es profesional. Yo fui demasiado cercana a las personas y también eso fue un error de mi parte. Se me volvió un crew refashion, todos se gustaban con todos, cada vez llegaban más fashion, todos eran más... digamos que fue un ambiente también que jugó a favor, digamos, porque todos se comenzaron a querer. Eso hasta panchos me hicieron porque ya se volvieron más amigos ellos que de mí, que nosotros les habíamos dado el trabajo, se les olvidó. Pero digamos que eso también me jugó luego en contra. Entonces, cuando aprendí todo esto, entendí que nosotros debemos capacitarnos antes y ojalá a mitad del rodaje. Tener como un sostenimiento en donde digamos lo que te decía yo, una pequeña actividad en donde podamos compartir unos malvaviscos, llevar el fogoncito, hacer unos masmelos o armar unos pinchos, y uno le pone la verdura, el otro le pone tal, el otro pica una fruta y nosotros de alguna forma convivimos, porque son asuntos demasiado simples como para que nos queden grandes. Total. Y de ahí entonces es que parte tu necesidad de, ok, tenemos que hackear el sistema de alguna manera. Terminé brincando ese día, el rodaje terminó con unos brincos míos de una situación tremenda que pasó, y yo dije, yo no me puedo con estrés postraumático casi, yo dije, pero a ver un momentico, o sea, yo soy más valiosa que cualquier otra cosa, o sea, si yo me salgo de control, si yo me enfermo, no hay nada. Por eso mi frase lema es: sin capital humano no hay nada. La vida o la película, ¿qué es más importante? Sí, la película o la vida.
Sí, no podemos tratarla de eso como a la misteriosa pregunta de qué es primero el huevo o la gallina, que esa es difícil porque tiene un origen indescifrable, pero aquí no debería haber dudas. Y eso, hay otra frase que también uso, que es una de las conferencias, los talleres que doy para los rodajes, que es: somos filmmakers, no kamikazes, somos cineastas, no suicidas. Entonces es clave que nos conozcamos un poco antes, así sea en una reunión virtual, si es que no se puede, que es imposible que hagamos 30 minutos y nos conozcamos, porque no necesitamos saber qué jerarquía tienes en la familia, no, pero sí por lo menos verte un poquito, escarbarte un poquito, a ver cuál es tu personalidad, para poder saber. Sería ideal tener un psicólogo para hacer conferencias, sería ideal pedirle a todo el mundo antecedentes penales, sería ideal tantas cosas que a veces se nos escapan por las prisas. Entonces, que podamos aprender, porque todo eso va a dar bienestar, saber con quién estamos, si estamos corriendo peligro o no, si estamos contaminando a alguien que viene muy sano y lo metemos en un equipo donde a la gente le gusta la fiesta dura y de pronto una persona muy sana llegó y entró y salió de ahí contaminada. O sea, somos muy responsables de muchas cosas. Pero entonces sí es importante que hablemos todos de salud, que la salud es hablar de negocios, y hablar de salud es hablar de nutrición. No se trata de que invirtamos grandes cantidades, se trata de conocernos un poquito, de entender que vamos a hacer un engranaje y todas las piezas del reloj de alguna manera tienen que funcionar. Y si nosotros no sabemos de qué material es este, pues vamos metiendo en ese reloj y de pronto nos da la hora, pero de pronto también un día estalla. Conozco muchas historias que me tienen hoy aquí y felizmente, porque sabes, siento que esto es verdaderamente la semilla que yo quiero dejar en la industria. Toda mi vida me he preparado mucho, he amado el comercio como no te imaginas, por todas partes he investigado, porque he visto, me encanta descubrir cómo la gente convierte sus ideas en dinero, y la industria la quiero tanto, de verdad, los seres humanos los valoro tanto, me fascinan los happy hour porque cuando están prendidos son los más divinos del mundo, entonces me fascina porque ahí son quienes son, me fascina estar en los happy hour porque cuando pasan un rato en la fiesta y un par de cervezas y un par de vinos, como que ¡pum!, se caen las máscaras y comenzamos a ser reales, que verdaderamente eso es lo que yo quiero, que todos nos entendamos que no somos solamente filmmakers, sino un montón de seres humanos queriendo cumplir un sueño y hacer arte. Qué bonito. Doric, no quiero despedir el episodio ni esta conversación con una pregunta que hemos hecho durante todo el 2024 a todas las personas. Oh my God. Sí, no, la pregunta no es difícil, no te voy a hacer el apocalipsis zombie que le hacemos a otras personas. Pensé que me lo ibas a hacer. No es ese, no. La pregunta es sencilla y es: el 2023 hubo unos resultados relacionados con las audiencias, el cine en general, pero particularmente el teatrical, la experiencia de ir a teatro a ver cine está transformándose. Los públicos no están yendo tanto al cine como antes, ni para ver su cine local o nacional, ni para ver las grandes películas que vienen de las industrias comerciales. Pero definitivamente el visionado de las películas que se hacen, por ejemplo, en Colombia, han tenido una disminución tremenda, unos porcentajes muy, muy, muy pequeños de participación dentro de las personas que van a cine. Dentro de lo que tú has visto, aunque también la experiencia tuya es desde los rental y desde la producción, y por ejemplo acabamos de hablar de una serie que se vio en televisión nacional, en canales regionales, son otro tipo de audiencias, o en los rentals tú ves que todo el tiempo casi que el rental sostiene una iniciativa que tú tienes con tu equipo de trabajo, y tú dices, pero lo que se está es rodando, todos los días hay rodajes, esto está moviendo mucho, pero la conexión final de la cadena, que es que la persona vaya y pague una boleta y vea algo, se está desconectando. Desde las conversaciones que has tenido tú ahí en Chicamocha Films, con John, con otros actores de la industria, ¿qué sientes desde tu experiencia que se podría hacer? Fíjate que justamente eso se llama tendencias de mercado y patrones de consumo del consumidor, y es, no podemos esconder en ninguna parte que los mercados se transformaron y que estamos en una revolución digital que nos tiene a todos de alguna forma teniendo
trillizos. Sí, o sea, a todos nos tiene de alguna forma porque es un reto cada vez más grande. Si antes era un reto, imagínate poder sacar a la gente de la comodidad de su cama viendo miles de plataformas o cientos de plataformas donde hay peliculotas. Es súper importante que nosotros también creemos como estrategias en donde la gente también gane algo al ir allí. Algún día escuchaba a Rodrigo Guerrero que le puso una pregunta que dijo que al que se la respondiera, que lo buscara. Todavía no se me ha dejado encontrar en un lugar, en una conferencia, pero decía que qué era lo que pasaba cuando las personas, a él le pasaron una película de él, donde él lo había mandado a festivales y había puesto una pancarta con un número de teléfono como prueba para saber si la película la pirateaban a partir de un festival o de cosas que la mandaran o qué era. Entonces evidentemente la piratearon y un día una señora lo llama y dice, ay señor, es que yo quiero decirle que me gané. ¿Qué me gané? Yo ya vi la película, ¿qué me gané? Porque la señora pensaba que el teléfono que estaba ahí era como que si yo llamo algo gano. Sí, sí. Y definitivamente algo tiene que ganar la gente cuando sale de su casa. Okay. Y viene una educación también que va más a la base y el cómo nosotros también, esto por eso no solamente debería ser hablado en esta industria, porque yo elegí, hay muchas personas que conozco de muchas otras industrias que me dicen, pero ¿por qué solo para la industria del entretenimiento? ¿Por qué para la gente del cine y no para todos? Yo digo, porque si yo puedo afectar a una persona en la industria del entretenimiento, ella puede afectar a su grupo, a toda la gente. Si yo llego y tomo a una persona que es muy, digamos, famosa y algo de lo que yo digo le hizo sentido y comienza a transmitirlo a su audiencia, vamos a crear un efecto dominó imparable. Necesitamos darle a la gente algo que gane, que salga de su casa para que gane salud, para que gane vida, para que gane otros espacios, porque no es justo que también los jóvenes ahora se estén encerrando y nosotros mismos nos estemos aislando cada vez más para no salir y darnos el lujo de ver una pantalla gigante que es una experiencia sin igual. Otra cosa es que los costos también a la gente cada vez se le hace más difícil. El cine es muy caro. Sí, salir a tomar. Entonces, pero también han hecho promociones fantásticas en donde podemos ir por bajos precios, pero quitan las mejores películas. Entonces, esto también, ahora creando estrategias, por ejemplo, para nuevas películas que estamos haciendo, es a quién queremos llegar y a quién escuchan esas personas. Sí, si vamos a ir a llegarle a gente, no es lo mismo llegarle a la gente que está en el 20 de julio que a las personas que están en el Chicó. Sí, entonces es a quiénes queremos conquistar, entonces a quiénes debemos llamar. Entonces, digamos que eso, para recordar que nosotros lo que hacemos es arte, que tenemos que tener 6 artes en cuenta para hacer el 7º, que todo lo que hacemos lo hacemos bien, que en general todos lo que hacemos, así nos equivoquemos y no sepamos controlar, es porque hemos amado tanto esto que no queremos salir de ahí, nos gusta esto mucho y que merecemos también estar ahí y lograr las cosas. Y lo que yo quiero también es acompañarlos para que mientras que hagamos cine vivamos y no muramos, porque de eso se trata, que logremos nuestros sueños, pero que también recordemos que hacemos parte de unas familias que nos aman y que también quieren vernos bien y quieren que estemos contentos. Entonces eso es lo que queremos. Para que cambies el estampado de las camisas, y que ya no sea la película o la vida, sino la película y la vida. La vida, sí, que no sea la vida sin mí, sino la vida conmigo. Doric, mil gracias por haber estado en Gente que Asesina. No, muchas gracias a ti, la verdad que es un gusto enorme haber tenido esta conversación contigo. Eres un ser humano que también nos ha afectado positivamente a todos, aunque quizá ni siquiera lo notes, pero haces parte justamente también de este movimiento, porque todas tu manera de ser, tu manera de preguntar, tu voz, todo lo que haces también es una energía que irradia bienestar para todos. Entonces te agradezco mucho también, no solamente la oportunidad de estar aquí sentada conversando contigo, sino también tu oficio, porque también haces que esto tenga un mayor sentido y lo que tú dices que quede también grabado para la historia. Total, mil gracias. Bueno, gracias a ti.